Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma, abrasándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime, ¿cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica? Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre. Nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Edgar Allan Poe, maestro por excelencia del misterio y la melancolía, es uno de los escritores más icónicos de la literatura estadounidense del siglo XIX. Su vida y obra están intrínsecamente ligadas a la oscuridad y la fascinación por lo desconocido. A través de sus cuentos y poemas, Poe exploró los abismos de la mente humana, la muerte y la decadencia, dejando una marca indeleble en la literatura y el género de terror. Nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Edgar Allan Poe tuvo una vida marcada por la tragedia desde temprana edad, la cual he podido conocer gracias al prólogo de esta compilación de cuentos, traducida y escrito por Julio Cortázar. Poe perdió a sus padres de niño y fue criado por John Allan, un comerciante adinerado de Richmond, Virginia.
Aunque Poe recibió una educación privilegiada, su relación con Alan fue en general tumultuosa, lo cual eventualmente llevó a su expulsión de la Universidad de Virginia y de la Academia Militar, así como sufrir de extensos problemas económicos que no desaparecieron jamás, ya sea por sus problemas con la bebida o porque John Allan ni siquiera le incluyó en su testamento como heredero. La personalidad de Poe era complicada y llena de matices, lo cual le llevaba a frecuentes confrontaciones con otros por honor y a mentir sobre su propia vida, plagándolo a menudo de fantasiosas aventuras. A pesar de sus dificultades personales, Edgar Allan Poe comenzó a escribir poesía y cuentos desde una edad temprana. En 1835 publicó su primer libro, Tamerlane and Other Poems, que pasó prácticamente desapercibido. Sin embargo, su talento literario y su aguda imaginación lo llevaron a ganar reconocimiento en los círculos literarios de la época, y eventualmente ganó una fama considerable como autor y crítico literario en diversas revistas especializadas de la época. Su vida sentimental, al igual que el resto de sus relaciones sociales, fue igualmente tormentosa a lo largo de su vida. Poe saltó de un amor obsesivo a otro, y su intensidad romántica fue la mayoría de las veces puramente idealizada e intelectual. Al final, acabó contrayendo matrimonio con Virginia Eliza Clem, su prima de 13 años de edad, cuando él tenía 27. Su matrimonio fue, según sus cartas, muy feliz. Pero Virginia acabó muriendo por enfermedad a los 24 años, de cuya pérdida Poe nunca se recuperaría del todo, lo cual marcó profundamente su carácter y su obra a partir de entonces. Uno de los aspectos más distintivos de la obra de Poe es su habilidad para explorar los aspectos más oscuros de la psicología humana. Sus cuentos a menudo se centran en narradores no fiables que luchan con la locura, la obsesión y la paranoia. El corazón delator, La caída de la casa Usher, William Wilson o El barril de Amontillado son ejemplos notables de esta exploración de la mente humana al borde del abismo. Además, Poe también es ampliamente conocido por su poesía, siendo El Cuervo su obra poética más celebrada. Este poema, con un tono melancólico y la repetición inquietante del verso «nunca más», captura la sensación de pérdida, tristeza y desesperación del protagonista, de manera aún inquietantemente efectiva hoy en día. Si te permites entregarte a la atmósfera del poema, escucharlo ser recitado es un auténtico espectáculo que te deja la piel de gallina. La muerte y la decadencia son temas recurrentes en la obra de Poe, quizás reflejando las distintas pérdidas personales que sufrió a lo largo de su vida, así como los distintos temores más comunes de la sociedad de su época. Su obsesión por la muerte se manifiesta de diversas formas en cuentos terroríficos, como La máscara de la muerte roja, El pozo y el péndulo o El entierro prematuro, donde explora lo inevitable de la mortalidad y algunas situaciones angustiosas relacionadas con ella. La constante alusión a figuras mitológicas y cultismos elevados sobre otras culturas y lugares legendarios le da, además, cierta aura profética a sus textos. A pesar de sus éxitos literarios, la vida de Poe continuó plagada de dificultades económicas y personales. Luchó contra la adicción al alcohol y enfrentó la constante lucha por una estabilidad financiera que nunca llegó. Su muerte, el 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años, sigue siendo un misterio en sí misma, envuelta en la oscuridad y el enigma que caracterizan su obra. El diagnóstico de su fallecimiento, congestión cerebral, consecuencia del abuso del alcohol, sigue presentando cuestionamientos entre los especialistas hoy en día. El genio fue encontrado una mañana tirado en una calle, delirando y repitiendo nombres desconocidos, vestido con la ropa de otra persona y sin poder explicar qué había ocurrido la noche anterior ni cómo había llegado hasta allí. La influencia de Edgar Allan Poe en la literatura y la cultura popular es innegable. Sus cuentos y poemas han sido adaptados y reinterpretados en innumerables ocasiones a lo largo de los años, y su legado perdura en el género del terror y la literatura gótica. Su capacidad para evocar emociones intensas y transmitir la fragilidad de la mente humana ha dejado una huella indeleble en la historia de la literatura. Maestro de maestros, Poe cuenta con una extensa biografía como crítico literario, entre artículos y conferencias, la cual le ganó una fama temible por sus terribles críticas contra sus contemporáneos. Entre ella conservamos Manual de composición, donde se dispone a analizar su célebre poema El Cuervo y diserta sobre los fundamentos de la creación poética.
Como veis, Edgar Allan Poe no fue un autor extremadamente popular en su círculo social por su problemática personalidad excéntrica y su fuerte temperamento. Sin embargo, su contribución única al mundo de la literatura y su impacto perdurable en la forma en que comprendemos la oscuridad y el misterio en la literatura le han ganado su trascendencia en la historia como maestro y genio literario. Si aún no habéis leído a este gran autor de la literatura gótica y os gusta el lirismo y el lenguaje poético, no os puedo recomendar más sus relatos. Su estilo es tremendamente musical, y el ritmo y la atmósfera de sus textos le dan un toque atrapante a sus relatos. De hecho, Netflix acaba de sacar hace poco una serie inspirada en su universo literario, titulada como uno de sus relatos más famosos, La caída de la casa Usher. La disfruté bastante, fue ideal para la Spooky Season, pero si queréis conocer realmente su obra y su talento, os recomiendo que leáis los distintos relatos que inspiran a los capítulos de esta serie. Entenderéis mucho mejor este tipo de adaptaciones y los múltiples guiños a Poe por parte de los directores y otros artistas afines de la actualidad. Muchas gracias por la atención, espero que hayáis pasado una tenebrosa y romántica noche de Halloween y nos vemos en el siguiente vídeo. Leed a Poe, chao. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario, mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. «Miserable», dije, «tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua de depende de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepende y olvida a tu ausente Leonora». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. ¡Ay, dime! ¿Hay bálsamo en Galaad? Dime, te imploro». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara, radiante virgen llamada por los ángeles Leonora». Y el cuervo dijo: «Nunca más». «Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno», le grité. «Presuntuoso, vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta». Y el cuervo dijo: «Nunca más».
Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más.